Hace 252 millones de años, el planeta se transformó en un crisol de fuego y muerte. En el lapso de apenas 100.000 años, un parpadeo en tiempo geológico, el 90% de todas las especies marinas se desvaneció. En tierra firme, la devastación fue casi igual de absoluta. El 70% de la vida vertebrada desapareció para siempre. Los últimos trilobites, que habían sobrevivido durante eones, encontraron su final. Los anfibios gigantescos, señores de los pantanos, se extinguieron. La mayoría de los linajes de reptiles fueron borrados del mapa. La causa no fue el impacto de un asteroide ni una glaciación repentina. El asesino vino desde las entrañas de la Tierra. En lo que hoy es Siberia, una fisura masiva en la corteza terrestre se abrió, vomitando lava durante 500.000 de años. Un océano de roca fundida cubrió una superficie mayor que la de Europa, liberando a la atmósfera un torrente de gases tóxicos. Pero antes del apocalipsis, el período pérmico fue un paraíso perdido. 300 millones de años atrás, el clima se había estabilizado, asemejándose al nuestro. Bosques tropicales exuberantes, ríos caudalosos y vastos desiertos formaban un mosaico de vida. El planeta respiraba en un equilibrio casi perfecto. Manadas de herbívoros colosales deambulaban por las llanuras. Los pareiasaurios, del tamaño de una vaca, protegidos por una armadura de placas óseas, se movían en grupos de 10 a 15 individuos, pastando helechos y plantas arbóreas. A su lado, los escutosaurios, aún más grandes, alcanzaban los 3 metros de longitud, inmunes a casi cualquier depredador. Pero la muerte acechaba. Los gorgonópsidos, depredadores con dientes de sable del tamaño de un gran perro, cazaban en estas tierras. Eran sinápsidos, miembros del linaje que, si lograba sobrevivir, eventualmente daría origen a los mamíferos. Mientras tanto, en las sombras, surgían nuevas dinastías. Los diápsidos, la línea evolutiva que un día engendraría a los dinosaurios, cocodrilos, aves y lagartos, daban sus primeros pasos. En el aire, libélulas gigantes con una envergadura de 70 centímetros dominaban los cielos. Bajo sus pies, una bomba de tiempo geológica había comenzado su cuenta atrás. Los continentes se desplazaban, colisionando para formar el supercontinente Pangea. Este titánico ensamblaje de toda la masa terrestre del planeta alteró drásticamente las corrientes oceánicas y los patrones climáticos. La colisión elevó cordilleras monumentales como los Urales y los Apalaches, barreras que desviaban los vientos y transformaban fértiles llanuras en desiertos inhóspitos. La evolución, en su curso implacable, reemplazaba lo antiguo con lo nuevo, pero las fuerzas que modelan mundos operan en una escala que trasciende la vida misma. Un paraíso estaba a punto de ser borrado, no por la competencia, sino por la furia del propio planeta. Más allá de las cordilleras, el aire se vuelve quebradizo y seco. Comienza la desertificación. Lentamente, los dominios del desierto se expanden, reclamando la tierra fértil. En los océanos, las grandes corrientes, arterias vitales del planeta, alteran su curso milenario, redistribuyendo el calor de formas nuevas e impredecibles. El clima global pierde su equilibrio y se precipita hacia los extremos. Los inviernos se vuelven más gélidos, los veranos abrasadores. La humedad se desvanece de la atmósfera, dejando un mundo sediento. Sin embargo, la verdadera amenaza no se gestaba en la superficie, sino en las entrañas más profundas del planeta. El choque implacable de los continentes estaba despertando fuerzas primordiales. El vulcanismo, latente durante eones, se activaba a una escala nunca antes vista. Fisuras inmensas comenzaban a serpentear a través de la corteza, mientras el magma, bajo una presión inconcebible, buscaba una salida. Las tensiones tectónicas se acumulaban, convirtiendo el subsuelo en una bomba de tiempo geológica. El planeta se preparaba para el cataclismo volcánico más violento de toda su historia. Hace 252 millones de años, en el vasto territorio que hoy conocemos como Siberia, algo se rompió de forma irreparable. Desde las profundidades del manto ascendió un superpenacho, un colosal torrente de roca fundida.
Su temperatura superaba los 1000 grados centígrados y su volumen se medía en millones de kilómetros cúbicos. Esta columna de fuego líquido, imparable, perforó la corteza terrestre como si fuera papel, dando inicio a lo que los geólogos denominan las traps siberianas. La palabra traps proviene del sueco y significa escaleras. Una descripción casi poética para las formaciones que deja la lava al enfriarse, creando vastos escalones de basalto en el paisaje. Pero su escala no guardaba relación alguna con la de un volcán convencional. Era un fenómeno de otra magnitud. Imaginemos una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, un área mayor que toda Europa occidental, sangrando fuego. La lava no emergía de un único cráter, sino que brotaba a través de más de 1300 fisuras y fallas, algunas con longitudes de decenas de kilómetros. Ríos de roca fundida se derramaban sobre la tierra, rellenando valles, devorando bosques primigenios y haciendo hervir y evaporarse ríos enteros al contacto. En algunos lugares, el manto de basalto solidificado alcanzó un espesor de 4 kilómetros. 4000 metros de roca volcánica apilada, capa sobre capa. La erupción se prolongó durante un periodo que los científicos aún debaten. Algunos sostienen que la fase principal duró 100.000 años. Otros, que la actividad continuó, con interrupciones, durante casi 1 millón de años. Pero incluso 100.000 años, en tiempo geológico, es un instante. Un parpadeo que fue suficiente para expulsar entre 1 y 5 millones de kilómetros cúbicos de magma. Para ponerlo en perspectiva, la célebre erupción del Krakatoa en 1883, una de las más potentes registradas por la humanidad, liberó 20 kilómetros cúbicos de material. Las traps siberianas expulsaron un volumen hasta 1 millón de veces superior. Pero ni siquiera la lava era el agente principal de la destrucción. Era solo el preludio. El verdadero peligro residía en los gases liberados. Millones de toneladas de dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano y cloruro de hidrógeno eran inyectadas a la atmósfera cada día, sin cesar. La atmósfera se saturó de veneno. El dióxido de carbono, por sí mismo, no es tóxico. Pero su concentración se multiplicó por 13, pasando de las 300 partes por millón normales a casi 4000. Esto desencadenó un efecto invernadero desbocado. La temperatura global comenzó a ascender. Primero, un par de grados. Luego 5. Finalmente, hasta 10 o 12 grados por encima de la media. El clima colapsó. Las zonas ecuatoriales, antes rebosantes de vida, se transformaron en desiertos letales con temperaturas que alcanzaban los 50 o 60 grados. Las plantas, incapaces de soportar el calor extremo, morían masivamente. Y con ellas se desmoronó toda la cadena alimentaria. Sin plantas, no hay herbívoros. Sin herbívoros, no hay depredadores. El metano resultó ser un enemigo aún más formidable. Su capacidad para atrapar calor es 25 veces superior a la del dióxido de carbono, y su liberación fue masiva. Al ascender, el magma atravesó y calcinó inmensos depósitos de carbón formados durante el período carbonífero. El carbón ancestral ardió en las profundidades, liberando cantidades astronómicas de metano y más dióxido de carbono a un mundo que ya se asfixiaba. Así comenzó la Gran Mortandad, el evento de extinción más severo que la vida ha conocido. No fue una muerte rápida, sino una lenta y agónica transformación del planeta en un infierno. Un recordatorio grabado en piedra de que nuestro mundo no es solo un refugio, sino también una fuerza de una potencia inimaginable, capaz de crear y de aniquilar con la misma indiferencia cósmica. En las profundidades del océano, en el silencio abisal, una bomba de tiempo geológica comenzaba su cuenta atrás. El metano, aprisionado durante eones en hidratos congelados sobre el lecho marino, empezó a liberarse. A medida que la temperatura del agua ascendía, estos cristales de hielo y gas se desestabilizaban, liberando burbujas de un potente gas de efecto invernadero. Más metano en la atmósfera significaba más calor, lo que a su vez calentaba más los océanos, derritiendo aún más hidratos. Se había activado una retroalimentación positiva, un ciclo vicioso que se aceleraba a sí mismo, empujando al planeta hacia un punto de no retorno. Mientras tanto,
En la atmósfera, el dióxido de azufre expulsado por las masivas erupciones volcánicas reaccionaba con el vapor de agua, transformando los cielos en un enemigo. Lluvias corrosivas de ácido sulfúrico caían sobre la Tierra, quemando la vegetación hasta las raíces, envenenando el suelo y fluyendo sin piedad hacia los ríos y los mares. El pH de los océanos se desplomó. Las aguas, una vez cuna de la vida, se volvieron ácidas, hostiles. Para innumerables organismos fue una sentencia de muerte. Aquellos con conchas y esqueletos de carbonato de calcio vieron cómo sus armaduras, el fruto de millones de años de evolución, simplemente se disolvían. No podían construir sus hogares en un mar que los devoraba. Simultáneamente, el cloruro de hidrógeno atacaba la delgada capa de ozono, despojando al planeta de su escudo protector. La radiación ultravioleta, sin filtro alguno, bombardeaba la superficie, provocando un aumento catastrófico en las mutaciones y administrando dosis letales a las criaturas vivientes. Pero la amenaza más aterradora, la que redefiniría las reglas de la supervivencia, operaba en silencio, molécula a molécula. El nivel de oxígeno en la atmósfera comenzó a caer en picado. La combustión era la culpable. Incendios forestales de una escala inimaginable, provocados por la lava y los relámpagos incesantes, consumían los bosques del mundo. El carbón, expuesto y encendido por el magma, y el propio metano al oxidarse en la atmósfera, actuaban como ladrones de oxígeno, secuestrándolo del aire. A esto se sumaba la agonía del mundo vegetal. Las plantas, asfixiadas por el calor y quemadas por la lluvia ácida, morían. La fotosíntesis, el gran motor productor de oxígeno del planeta, se detuvo. A lo largo de varios cientos de miles de años, el contenido de oxígeno atmosférico se desplomó desde un saludable 21% hasta un anémico 15%, y quizás incluso hasta un 12%. Para un ser humano, respirar ese aire sería como estar en la cima de una montaña altísima, una lucha desesperada por cada bocanada. Para la fauna del Pérmico, fue una catástrofe, especialmente para los insectos. Su sistema respiratorio, una red de tubos llamados tráqueas, depende directamente de la concentración de oxígeno ambiental. Cuanto menor es la concentración, menos eficientes son. Los insectos más grandes, con mayores demandas metabólicas, simplemente no podían obtener suficiente aire. Sus cuerpos los traicionaron. Aquellas libélulas gigantes del Carbonífero, con envergaduras de casi 1 metro, solo pudieron existir porque el aire de su era contenía un 35% de oxígeno. Cuando en el Pérmico el nivel cayó a 21, se encogieron. Pero cuando se desplomó a 15, casi todos los gigantes se extinguieron. En el transcurso de 1 millón de años, el 80% de todos los géneros de insectos desaparecieron. Solo sobrevivieron los más pequeños, aquellos cuyas modestas necesidades podían ser satisfechas por un mundo empobrecido. La misma ley se aplicó a los vertebrados terrestres. Un cuerpo más pequeño es más fácil de oxigenar. Los grandes herbívoros, como los imponentes pareiasaurios, se extinguieron. Aquellos que lograron reducir su tamaño tuvieron una oportunidad. La evolución favoreció un nuevo tipo de superviviente. No el más fuerte, sino el más pequeño. En el océano, la muerte fue aún más rápida y completa. El azufre que llegaba a las aguas fue metabolizado por bacterias anaeróbicas, produciendo sulfuro de hidrógeno, un veneno letal que además impide que el agua retenga oxígeno. Los mares se convirtieron en vastas zonas anóxicas y tóxicas. Los peces se asfixiaban. El plancton, el cimiento de toda la vida marina, perecía en masa. Y con su desaparición, la cadena alimentaria no se rompió, se desintegró desde su base. Todos los que se alimentaban de él y los depredadores que se alimentaban de ellos siguieron el mismo destino. El 90% de las especies marinas fueron borradas de la existencia. Los trilobites, que habían prosperado durante 270 millones de años y sobrevivido a 4 extinciones masivas anteriores, desaparecieron para siempre. Hasta el último de ellos. Los amonites, con sus hermosas conchas en espiral, fueron diezmados casi por completo. El planeta no murió. Simplemente se encogió de hombros y un mundo entero se desvaneció, dejando solo un silencio espectral
y una lección escrita en piedra sobre la frágil interconexión que sostiene el milagro de la vida. De las cenizas de un mundo moribundo, apenas un puñado de especies lograría sobrevivir para iniciar la lenta reconstrucción de la vida. En los océanos, el silencio se había apoderado de todo. La gran mayoría de los corales, arquitectos de vibrantes ciudades submarinas, se habían extinguido. Los braquiópodos, que durante eones habían dominado los fondos marinos, perdieron el 95% de su diversidad, un imperio reducido a escombros. El agua, envenenada y ácida, se convirtió en un solvente mortal que disolvía el armazón mismo de la vida. Las conchas y los esqueletos se desintegraban, dejando a incontables criaturas indefensas. El oxígeno, el aliento del mar, se desvaneció, ahogando a casi todo lo que no pudo escapar a un abrazo anóxico. A esta asfixia se sumaba un calor insoportable y el veneno del sulfuro de hidrógeno que emanaba de las profundidades. El océano planetario se había transformado en un caldo tóxico y estancado. En tierra firme, la agonía fue más lenta, pero no menos implacable. La extinción avanzaba con la certeza de una plaga, reclamando el 70% de todas las especies terrestres. Los grandes anfibios, como los temnospóndilos, depredadores gigantes de hasta 3 metros de longitud, desaparecieron para siempre. Los últimos pararreptiles, vestigios de un linaje antiguo, se desvanecieron en la historia. Los cotilosaurios, extintos. Los gorgonópsidos, formidables depredadores con dientes de sable, se extinguieron. Los pareiasaurios, corpulentos herbívoros acorazados, también. Los dicinodontes, robustos sinápsidos con picos en lugar de dientes, fueron casi aniquilados por completo. Solo los más pequeños, los más adaptables, los que podían esconderse en las grietas de un mundo en ruinas, tuvieron una oportunidad. El clima cambiaba a una velocidad vertiginosa, superando cualquier capacidad de adaptación. Los paisajes se transfiguraban. Los bosques frondosos se marchitaban para convertirse en desiertos abrasadores. Los ríos se secaban, dejando lechos agrietados como cicatrices en la tierra. Los hábitats se desvanecían, y con ellos, las cadenas alimentarias se rompían de forma irreparable. El hambre se convirtió en la norma. Los animales intentaban migrar, pero no había a dónde ir. Pangea, el supercontinente único, era una trampa mortal. Sus vastas regiones interiores eran ya desiertos infernales y las costas, superpobladas por refugiados climáticos de todas las especies, se convirtieron en campos de batalla por los últimos recursos. La competencia, el hambre y las enfermedades cegaron millones de vidas. La extinción no discriminó. Arrasó con grandes y pequeños, depredadores y presas, rápidos y lentos. Las especies especializadas, dependientes de un ecosistema concreto, fueron las primeras en caer. Las generalistas, capaces de sobrevivir con poco, resistieron más, pero finalmente también sucumbieron. El planeta quedó vacío. El 83% de todos los géneros de seres vivos desaparecieron. No especies, géneros. Ramas enteras del árbol de la vida, cercenadas para siempre. Los ecosistemas, complejos tapices tejidos durante millones de años, quedaron destruidos. La biosfera se tambaleaba al borde del colapso total. Fue la extinción masiva más devastadora en la historia de la Tierra. Nunca antes, ni después, la vida se enfrentó a un desafío tan absoluto. La extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años nos parece una catástrofe de proporciones épicas. Pero en ella pereció el 75% de las especies. Durante la agonía del Pérmico, la cifra superó el 90%. Fue un evento 3 veces más letal. Los científicos lo conocen por un nombre que evoca su verdadera magnitud: la Gran Mortandad. El momento en que la vida en nuestro planeta estuvo a punto de extinguirse por completo. Y después, el vacío. Un silencio que se prolongó durante millones de años. La biosfera tardaría entre 20 y 30 millones de años en recuperarse de sus heridas. Durante los primeros 10 millones de años del Triásico, la Tierra fue un planeta fantasma, habitado por escasas poblaciones de supervivientes que intentaban colonizar un mundo desolado.
La evolución, trabajando al límite de su capacidad, comenzó a crear nuevas formas a partir de los restos del viejo orden. Entre los supervivientes destacaba una criatura, el Lystrosaurus. Un dicinodonte del tamaño de un cerdo, con un hocico corto, un pico córneo y robustas patas para excavar. Se convirtieron en los dueños de la tierra vacía. Sus fósiles se encuentran en todos los continentes, prueba de su dominio global. Sobrevivieron porque podían cavar madrigueras para escapar del calor letal y porque su dieta era poco exigente, alimentándose de casi cualquier vegetación resistente que encontraban. Junto a ellos, unos pocos sinodontes, pequeños sinápsidos depredadores, también lograron aferrarse a la existencia. Eran los ancestros de los mamíferos. De ellos, tras 200 millones de años de evolución y azar, surgiría una nueva forma de conciencia. Una que ahora mira hacia atrás, intentando descifrar el eco de la mayor catástrofe de la vida. Un susurro que nos recuerda que la supervivencia nunca está garantizada y que cada amanecer es un legado heredado del silencio de un mundo que casi dejó de existir. Sobre las cenizas de un mundo aniquilado, la vida, tenaz y persistente, comenzó a tejer de nuevo su tapiz. El pulso del planeta casi se detuvo, pero en los nichos más profundos y olvidados, algunas chispas de existencia se negaron a extinguirse. Entre los supervivientes del Gran Morir se encontraban unos reptiles primitivos, los arcosaurios. Eran criaturas pequeñas, discretas, eclipsadas por los gigantes de su era, pero poseían una resistencia forjada en el crisol de la adversidad. Eran los antepasados de los cocodrilos, de los pterosaurios y de un linaje que un día haría temblar la Tierra, los dinosaurios. En los océanos devastados, donde la vida había sido borrada casi por completo, un puñado de especies de amonites logró sobrevivir. De estos pocos refugiados marinos, la recuperación comenzaría su lento y arduo camino. Décadas de millones de años después, sus descendientes, con sus conchas en espiral, volverían a poblar masivamente los mares. Junto a ellos, algunos peces óseos y tiburones ancestrales atravesaron el cuello de botella de la extinción, convirtiéndose en los progenitores de la nueva fauna marina mesozoica. Pero la recuperación más veloz ocurrió a una escala microscópica. El plancton, la base misma de la pirámide de la vida, se recuperó en apenas unos pocos millones de años. Algas, protozoos y pequeños crustáceos volvieron a florecer, tiñendo de vida las aguas estériles y restaurando la cadena alimenticia desde sus cimientos. En la tierra firme, la curación fue una historia mucho más lenta. Los grandes bosques del Pérmico habían desaparecido, incinerados por el calor y asfixiados por la atmósfera tóxica. Durante los primeros 10 millones de años del nuevo eón, el Triásico, el paisaje era un mundo alienígena, cubierto por un manto monótono de vegetación oportunista, helechos, musgos y gimnospermas primitivas. Los bosques, con su compleja arquitectura de vida, tardarían decenas de millones de años en regresar. La extinción pérmica no fue un simple evento. Fue un reinicio fundamental de la biosfera. La era paleozoica había concluido de la forma más brutal imaginable. La era mesozoica amanecía sobre un planeta transformado. Los antiguos amos del mundo, los sinápsidos, el grupo que incluía a nuestros propios antepasados, habían sido diezmados. Dominantes durante el Pérmico, ahora sus restos eran una sombra de lo que fueron. Los pocos linajes que sobrevivieron se vieron obligados a adoptar una nueva estrategia. Se volvieron pequeños, nocturnos, criaturas furtivas que vivían en las grietas de un mundo que ya no les pertenecía. Relegados a las sombras, pasarían 200 millones de años antes de que sus descendientes, los primeros mamíferos, tuvieran su oportunidad. El vacío de poder fue ocupado por los arcosaurios. Aquellos supervivientes humildes se encontraron con un mundo de oportunidades. 20 millones de años después del cataclismo, ya eran el grupo dominante. 50 millones de años después, de su estirpe surgirían los primeros dinosaurios. El Mesozoico se convertiría, inequívocamente, en la era de los reptiles. Todo gracias a que un pequeño grupo de sus ancestros soportó el infierno del Pérmico y supo aprovechar el silencio que dejó. ¿Por qué ellos?
¿Qué les otorgó el salvoconducto para cruzar el umbral del apocalipsis? Pudo ser una combinación de adaptaciones y fortuna. Una de las teorías más sólidas apunta a su sistema respiratorio. Los arcosaurios poseían una red de sacos aéreos, similar a la de las aves modernas, que les permitía un flujo de aire unidireccional y una extracción de oxígeno mucho más eficiente. En un mundo postapocalíptico, con niveles de oxígeno peligrosamente bajos, esta ventaja fisiológica pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. O quizás fue simplemente el azar, el capricho del destino, estar en el lugar correcto en el momento adecuado. La evolución no es una marcha predestinada hacia la complejidad, es una serie de respuestas fortuitas a crisis impredecibles. Un ligero cambio en las condiciones y la historia podría haber sido escrita por los descendientes de los sinápsidos. La fragilidad de nuestro mundo quedó expuesta en aquella catástrofe lejana. Un aumento de 10 grados en la temperatura global y una caída del 5% en el oxígeno atmosférico bastaron para aniquilar al 90% de las especies. Hoy vivimos en un mundo poblado por los descendientes de los supervivientes. Cada planta, cada animal, incluido el ser humano, lleva en su ADN el legado de aquellos pocos que resistieron. Nuestros ancestros, pequeños sinodontos parecidos a mamíferos, se acurrucaron en madrigueras para escapar del calor abrasador, alimentándose de lo que podían encontrar. Su supervivencia es la razón de nuestra existencia. La evidencia de este infierno aún está grabada en la corteza terrestre. En Siberia, las traps siberianas, la meseta de Putorana, son un vasto monumento de basalto, la lava solidificada que brotó durante 1 millón de años y casi extinguió la vida. Hoy, los turistas visitan este paisaje sobrecogedor, fotografiándose contra el telón de fondo de un antiguo apocalipsis. Sin saberlo, posan sobre la tumba del 90% de toda la vida que una vez fue. El reinado de los dinosaurios no se construyó sobre la fuerza, sino sobre el vacío. Sobre el silencio dejado por un mundo que pereció para que el suyo pudiera nacer. En el corazón de Siberia, hace 252 millones de años, la Tierra se desgarró. Un cataclismo de fuego y gas, conocido como las traps siberianas, envenenó la atmósfera y los océanos. El planeta se convirtió en un horno, azotado por lluvias ácidas que caían de un cielo perpetuamente anaranjado. El aire se volvió irrespirable. Fue la extinción más devastadora que el mundo ha conocido. La gran mortandad. 96% de las especies marinas y 70% de los vertebrados terrestres desaparecieron para siempre. Pero en el silencio de aquel mundo devastado se abrió una oportunidad. El vacío ecológico que dejó esta hecatombe permitió el ascenso de los arcosaurios, inaugurando un dominio que duraría 200 millones de años. La era de los reptiles. Mientras ellos gobernaban, en las sombras, nuestros ancestros mamíferos sobrevivían, pequeños y discretos, esperando su momento. El fuego que casi aniquiló toda la vida fue, irónicamente, la misma fragua que moldeó el futuro. Cada final es solo el prólogo de una nueva historia, escrita sobre las cenizas del mundo anterior.